Consuelen mi pueblo. Consuelen mi pueblo. Consuelen mi pueblo. Porque vemos un mundo que tiene tantos problemas. Vemos familias que viven tantas dificultades. Imaginen una familia que tiene un hijo que tiene dificultades. Un hijo con discapacidad, con retardo mental o autista. Y nosotros como iglesia somos llamados a consolar el pueblo. Escúcheme, lo que el Espíritu Santo me decía es que en este último tiempo la iglesia, en vez de consolar el pueblo, la iglesia ha ilusionado el pueblo. Y cuando el pueblo ha estado ilusionado, después hubo una falta de fe en lo que es auténtica y hay un alejarse del Señor, porque mostramos solo un lado de la moneda. No me malinterpreten, yo creo que Dios es omnipotente y Dios sana y Dios sanará por medio de nosotros. Y hemos visto milagros, pero debemos ser sinceros, donde no siempre hemos visto milagros, y debemos ser sinceros que nosotros no somos Dios y no siempre explicamos el por qué no ocurren milagros. ¿Es verdad o no? Y entonces nosotros somos llamados a consolar allí donde el río llegó, pero hubo de todas maneras un pantano, donde no ha traído un cambio. Porque la fe es también esto. La fe no es acercarse a Dios y tratar de cambiar toda mi vida. Y es así que fue el acercamiento de muchas comunidades. Ven, acércate y Dios obrará, Dios obrará, Dios obrará en un modo extraordinario, pero en vez de consolar en primer lugar al pueblo, lo hemos ilusionado. Escúcheme, delante de Dios mi corazón buscará siempre de ser sincero y transparente, de no querer ilusionar a ninguno, pero de hablar siempre con verdad y con amor, es lo que enseña la Escritura. Y la Escritura me enseña que Dios quiere seguramente a todos sanados, porque para Él ya pagó en la cruz. Pero nosotros vemos que por medio de la Escritura, los apóstoles, cuando hicieron algo, no lo daban por sentado que era una sanidad, pero decían: Dios tuvo misericordia de esa persona, de mi discípulo y también de mí, porque no se daba por sentado que Dios no se puede poner en una doctrina, Dios no se puede poner en una fórmula y Dios no se puede poner en decir así, así, así. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el pueblo no viene consolado, viene ilusionado. Y viene continuamente a la iglesia para recibir adivinación, para recibir el evangelio positivo, para recibir continuamente el cambio externo. Dios hace todas estas cosas, pero no inicia del externo, empieza del interno. Y la fe no es que Dios lo debe hacer, la fe verdadera es que Dios lo hará, pero aunque si no lo debiera hacer. Porque esto me lleva a una condición no de ilusión, pero de fe. Por eso el Señor está diciendo a la iglesia: consuelen mi pueblo, consuélenlo. Antes de sanidad exterior ya hay una sanidad interior. Y yo pasaba, mientras estaba en la playa con mi esposa, decidimos ir un poco antes y estaba pasando por la pasarela para llegar hacia la playa, y había un padre que tenía un hijo con retardo, con discapacidad del cuerpo, con retardo mental, tal vez tenía 12 años, y yo estaba pasando por la pasarela y este niño venía con el papá y el papá trataba de mantenerlo, y este hijo no lo logró porque tenía que ir al baño. Y hizo la necesidad ahí en la mitad de la pasarela, y mientras yo estaba subiendo, no quería pasar por allí, porque decía: ¿por qué estoy pasando ahora? No quiero
tal vez el padre estaba en vergüenza, no quiero ponerlo en vergüenza, y le dije, ¿por qué estoy pasando en ese momento? Y de hecho el padre estaba luchando con el hijo, estaba tratando y cuando hizo la necesidad, trató de tirarle tierra, arena, y les estoy diciendo la escena de cómo ocurrió. Y yo tenía la mano el pañal de Joel. Y pasé por allí y dije, te puedo ayudar, tengo este pañal, puede servir. Y él lo tomó y fue una salvación aquel pañal para él. Y cuando después nos encontramos, arriba él me dijo, fue algo en el tiempo oportuno. Y yo le dije, lo que tú estás llamando casualidad, yo lo llamo Dios incidencia. Y ¿saben qué es eso? ¿De qué estamos hablando? Que a veces no vemos el milagro en el Hijo, pero somos llamados por Dios a levantar con un pequeño gesto, con un pañal, la vida de los hermanos y de las hermanas que están viviendo esta dificultad. Donde sinceramente, digámonos la verdad, nosotros no podremos nunca entender si no nos encontramos en una situación de este tipo. ¿Quién puede entenderlo? Sino los que se encuentran en una situación de este tipo. Y después no solo te encuentras en una situación de este tipo, pero vas a la iglesia y vas en algunos lugares y donde te sientes en vergüenza y acusado porque eres juzgado, que por lo que estás viviendo se dice que es por el pecado. Y dice, quizás, ¿por qué le pasó eso? Tal vez pecó, tal vez hizo algo equivocado y Jesús nos enseñó y le dijo, no es porque pecó, ni él su padre. Y nosotros como iglesia somos la voz que consuela al pueblo. Que cuando nuestras lagunas no se sanan, puede el Señor enseñarnos a sacar sal de las cosas que no cambian en nuestra vida. Puede el Señor cambiar, no el externo, pero del interno de nuestra vida y sacar la sal que puede ser sal para este mundo. El Señor puede hacer milagros, pero si el Señor no hace un milagro externo, ¿quién dice que no está llevando a que nuestra vida sea un milagro para nosotros? Y es algo decirlo, pero diferente vivirlo. Nosotros somos llamados como iglesia a consolar el pueblo. Y una de las cosas que hacía la iglesia era guiada por el Espíritu Santo. Hablamos de la guía del Espíritu Santo, de la paz y del temor y de la consolación del Espíritu Santo. Y esto ocurre en una iglesia. Hay paz, está la guía, está el temor y está la consolación del Espíritu Santo. Nosotros somos llamados a ser consolados. Escúcheme. El Espíritu Santo me dijo, una familia o un creyente que no es consolado tiene una falencia. Y no estamos hablando solo de hijos, estamos hablando de pérdidas. Pérdida de un padre, pérdida de un niño, pérdida de una mamá, pérdida de amigos. Estamos hablando de algunas heridas que no vienen consoladas. Y el Señor dice que si las heridas no vienen consoladas, se vuelven heridas infectadas. Y heridas infectadas llevan a una enfermedad mortal de la fe. Es decir, las personas que no vienen sanadas, tarde o temprano se alejan de la fe porque no han sido curadas y no han sido consoladas, pero han sido ilusionadas. Y cuando no recibieron lo que se les prometió, porque a veces se usa una promesa para tenerte e ilusionarte en vez de consolarte en la verdad y en la gracia. Entonces las personas se alejan.
porque dicen, Dios no lo hizo. Y saben, nosotros creemos en el Dios de los milagros. Creemos. Pero también estoy cansado de ver sanidades que no son sanidades, que vienen vendidas como sanidades. ¿Están conmigo? Porque si Dios, no quiero entrar en esto. Ahora, no quiero esto porque si no peco, no quiero pecar. ¿Cuántos están conmigo? Porque después me hago transportar mucho de... Ahora, nosotros tenemos el Espíritu Santo que hace cosas en nuestra vida. Una de las cosas que hace es que Él es nuestro compañero por siempre. La Escritura dice que yo le oraré al Padre y Él les dará un consolador y Él estará con ustedes siempre. Piensen que el consolador, el Espíritu Santo, que es nuestro compañero, el cual nombre es el consolador y es del que se habla menos. Piensen, del Espíritu Santo se habla de la potencia, del Espíritu Santo y es bueno, del Espíritu Santo se habla de los dones y es bueno, del Espíritu se habla de un fruto y es bueno, todo esto sí, pero hablamos poco de la consolación. El Espíritu Santo viene llamado el consolador, porque en algunas pérdidas nosotros al principio no podemos hacer nada sino que recibir la consolación del Espíritu Santo. Y si no recibimos la consolación del Espíritu Santo, nosotros no podemos recomenzar. Porque hay una herida en hecho y hay una infección que está tomando todo el cuerpo porque no hay consolación del aceite y del vino, del Espíritu Santo. Entonces, Él es nuestro consolador, Él es nuestro compañero que está con nosotros siempre. Escribe esto si estás tomando nota. Él nos da fuerza en tiempos de debilidad. La Escritura dice en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces el Espíritu nos da fuerza cuando somos débiles. Y en las debilidades somos débiles. Y en las dificultades somos débiles, pero el Espíritu nos da fuerza y el Espíritu nos da consejos en tiempos de incertidumbre. Jesús es llamado el consejero admirable. Hechos 15:28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Y cuando no sabían qué hacer, le pareció bien al Espíritu Santo de darles consejos y de moverse y de permitir que se muevan en esa dirección. Entonces el Espíritu Santo es el que es nuestro compañero, es el que nos da fuerza en las debilidades, es el que nos da consejos en la incertidumbre y el Espíritu Santo es el que nos consuela en tiempos difíciles. Nos consuela en tiempos difíciles. Y es aquí donde queremos detenernos. Consuela en los tiempos difíciles. Ahora, consolador significa, la palabra es paracletos, que significa para, a tu lado. Y cletos es el que viene. Entonces, consolador, paracletos, que significa el que viene a tu lado. Iglesia amada, esto es una gran noticia, porque nosotros no estaremos más solos. Y aunque si no cambian algunas circunstancias, no seguiremos solo porque Él está a nuestro lado. Paracletos. Y la consolación es un sentimiento, una acción que ofrece consuelo, un soporte a alguien que está afligido, triste o en dificultad. Y la consolación puede ser dada por medio de palabras de consuelo, gestos de gentileza o presencia empática de alguien. La consolación mira y trata de aliviar el dolor y el motivo y ayuda a las personas para superar las situaciones difíciles. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo. Viene en nuestra vida y nos da consolación. Yo a veces tomo a mi hijo David en brazos, a Joel. Bueno, David, Joel. Y lo tomo. Y yo veo cuando a él y a David le gusta ser besado. Y yo lo miro, lo beso y lo beso y lo beso. Y yo veo su mirada que se consuela. Se consuela. Está ahí entre los brazos. Ama ser amado.
Y esto es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros, que nos toma entre los brazos y nos ama de un amor incondicional, y este amor nos consuela. Este amor nos llena. Este amor llena nuestra vida y nos da consolación en los momentos difíciles. Y ahora nosotros tenemos consoladores, no es solo el Espíritu Santo, pero Dios es un consolador. El Padre es un consolador. Está escrito que el Padre regaló Rebeca a Isaac, e Isaac llevó a Rebeca en su tienda y fue consolado Isaac por la muerte de su madre. ¿Saben? Mi esposa y yo, no sé si solamente yo, también ella, ¿tú también lo tienes? La escritura, también ella, también ella. En nuestro anillo, cuando nos comprometimos, hay una escritura que dice Génesis 24:67, que es la escritura que les cité, que Isaac, después de la muerte de su madre, recibió este regalo, Rebeca, y fue consolado de la muerte de su madre. Dios tiene muchos modos para consolarnos, y dice la escritura que después de la muerte de su madre fue consolado. Yo no sé cuáles problemas o cuáles dificultades estamos viviendo, pero sé algo, que el Espíritu Santo quiere consolarnos. Y esta consolación llevará sanidad en nuestro interior. Y no viene de un día a otro. A veces se necesita el tiempo que necesita, pero ahora Dios Padre es un consolador, pero no solo Dios Padre es un consolador, Jesús es el consolador. Y la escritura dice en 1 Juan 2:1, dice que él es llamado el abogado, y la palabra abogado allí es paracletos. Entonces, el Padre es el consolador, pero Jesús es paracletos, es el que está a nuestro lado en los cielos. En los cielos, Él intercede por nosotros en los cielos. Él es nuestro abogado, nuestro paracletos. Es el que nos consuela. Pero no solo Jesús, el Espíritu Santo. Dijimos, Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y cuarto, la iglesia es un consolador. Miren estos versículos, 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en cada aflicción nos consuela, para que podamos también nosotros consolar a otros, a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Yo estoy convencido de algo. Yo estoy convencido que los que viven una aflicción con hijos con discapacidad, con situaciones que no cambian, con pantanos que no cambian, con lagunas que no cambian, estoy convencido que el corazón se ensancha y vienen consolados a un amor así grande que pueden devolverle a otro lo que nosotros no podemos darles. Porque con la consolación que nosotros somos consolados, podemos consolar los otros. Y los que recibieron consolación por una pérdida de una mamá pueden consolar a los que recibieron esta pérdida. Los que han recibido consolación por la pérdida de un hijo pueden consolar a los que han tenido la pérdida de un hijo si han sido consolados. Los que han recibido consolación del Padre, nosotros como iglesia somos llamados a consolar. Y escúchenme, Job fue consolado 7 días por sus hermanos, por los hermanos. ¿Saben cómo fue consolado? 7 días en silencio, porque el dolor era grande. Y escúchenme, entre más grande es el dolor, menos son las palabras que debemos usar. Esto se llama ministerio de presencia. Están en tu vida, están presentes, pero no hablo porque grande es el dolor que estás viviendo. La pérdida de un hijo, la pérdida de una familia. ¿Para qué sirve ir allí a hacer
fanático religioso tratar de explicar y tal vez Dios se lo llamó. ¿Por qué? Porque en el futuro, más adelante, se alejaba del Señor. Falsedad, mentira, engaño. ¿Estoy hablando su idioma? ¿Estoy hablando el idioma de lo que está alrededor? Tal vez Dios es, ¿por qué no se sabe? No. Nosotros sabemos algo, que Dios es el que da la vida y no se la toma. Y es el que da, y es el que dio a su Hijo Jesús. Ahora, muchas cosas no sabemos por qué ocurren, pero hay algo que sabemos, es que si hay una persona que está viviendo la dificultad, hay un ministerio de consolación, que somos con los que llora y lloramos con ellos y sufrimos con ellos y sin decir a veces nada, estamos allí porque el dolor es grande. Y en vez, no, predicamos un evangelio de respuestas continuas. Cuando no las tenemos, las inventamos. Cuando lo más sabio sería estar en silencio y amar a las personas. ¿Sí? En cambio, mentimos, tal vez porque hay pecado. ¿Quién sabe qué desobediencia? Y no solo una persona está viviendo la dificultad de un hijo con discapacidad, también tiene que soportar la religión que asesina. Y la iglesia, ¿dónde es que consuela? La iglesia no es llamada solo para predicar continuamente. Un lado de la moneda. ¿Qué ocurre siempre? Lo que es fe, como si nuestra fe manipulara a Dios. La verdadera fe, y Dios lo hará, aunque si no lo debiera hacer. Yo no me arrodillo. La falsa fe es que si Dios no lo hace, yo me arrodillo a este mundo. Entonces vivo de ilusiones y no de consolación. Ahora, el Espíritu Santo nos consuela. Es algo importante. En Génesis 37:35 dice, y se eleva. Jacob rechazó ser consolado, y escúcheme, cuando el dolor es grande, las personas rechazan ser consoladas. Cuando el dolor es muy grande, Jacob perdió un hijo. Querían consolarlo, pero él dijo no, porque el dolor era grande. Y cuando nosotros no somos consolados, nuestra vida larga, aunque sí es larga, pero es mala, no con buenos días. En cambio, él mismo lo dijo, mi vida no fue una buena vida, viví días malos, porque él rechazó ser consolado. ¿Quién sabe cuál es el dolor que nosotros rechazamos de recibir consolación? Y hay lagunas en nuestra vida que no serán llamadas a cambiar, sino que nuestro corazón debe ser llamado a cambiar para sacar sal de esas lagunas. Porque Dios quiere que nosotros vivamos una vida abundante. Dios quiere tomarnos entre sus brazos y consolarnos, porque Él conoce el dolor. ¿Y quién conoce un sufrimiento de un padre que vive y combate por su hijo, que tiene dificultades? Y que vive en una ilusión, mientras que el Señor quiere consolar en la situación en la que está, y que tú puedas entender de la profundidad que las personas a tu lado no pueden entender. Sí, yo no podré entender la profundidad de los padres que viven este tipo de retos, del corazón que se ensancha, de la sal que sale para este mundo y para la propia vida. Cada uno recibe la consolación de algún modo, porque Dios nos consuela de un modo diferente a otro. Porque Esaú, su consolación era asesinar al hermano. Cada uno se consuela a su modo. Para José, consoló a sus hermanos cuando el padre murió.
en vez de asesinar a los hermanos, porque José fue consolado. Para Ruth, su consolación fue Booz. Ruth perdió el marido y fue otra persona la consolación. No fue restituido el marido. Para Job la consolación fueron los amigos. No le fueron restituidos los mismos hijos, pero otros hijos, y la consolación, dice la palabra, que fueron los amigos que vinieron de lejos, los parientes que vinieron, y cada uno le dio un anillo de oro, un collar de oro, y se volvió rico y fue consolado por esto. Y Job vivió mucha edad y lleno de días, significa que un hombre que fue consolado. Pero pasó lo que pasó. Iglesia amada, nosotros somos llamados por Dios no para predicar el evangelio del sueño americano. Nosotros somos llamados por Dios a consolar el pueblo en cualquier situación. Esta noche tal vez no encontrarás sanidad para tu hijo. Tal vez tendrás que ir a otro lugar que te dirán que fue sanado y que sea sanado. Pero aquí tal vez esta noche encontrarás un pañal. Y de algún modo encontrarás alguno que te dirá: estoy contigo. Para volver el peso menos pesado. Y lo que nos dice el Espíritu Santo, ¿cómo podemos tener consolación? 1, podemos tener consolación aceptando lo que es. La verdadera fe es aceptar lo que es. La verdadera fe es aceptar en primer lugar lo que es. La verdadera fe es aceptar lo que es en primer lugar. Antes que cualquier cosa es aceptar lo que es. Y no vivir en una ilusión, no. Es aceptar lo que es con todas las emociones, con todos los disgustos, con todo lo que es aceptar lo que es. Hay una historia que explica bien esta idea de un hombre que amaba su prado inglés. Pero habían de esos dientes de león, esas flores que saben, las dientes de león, esas flores que pierden, digamos, que hacen que el prado quede blanco. Y este hombre amaba su prado inglés, pero estaban estos dientes de león que llenaban el prado blanco. Y él los odiaba, estos dientes de león, y hacía en modo que cuidaba, hacía que estos dientes de león no cubrieran el prado, pero nada, no lo lograba. Así que él increíblemente le escribió al Ministerio de la Agricultura diciendo: probé todos los métodos, pero no lo logré. ¿Me dicen ustedes qué debo hacer con estos dientes de león? Y así esperó, y después de mucho tiempo le llegó la respuesta: gentil Señor, le agradecemos por habernos escrito. Y lo que podemos decirle es amar a los dientes de león, porque la situación no cambiará. Y entonces lo primero que nosotros somos llamados es a amar nuestra situación con debilidades, con dificultades, con defectos, pero aceptar. Y empieza la consolación. Si yo no hubiera aceptado la muerte de mi mamá, no habría sido consolado. Pero debo aceptar, en primer lugar. Mi madre, mi abuelo, mi bisabuelo murieron bajo un cuadro que tengo aquí abajo, aquí detrás de la iglesia. Tengo un cuadro que dice que cree en el Señor Jesucristo, no morirá jamás. Mi mamá murió bajo ese cuadro a los 37 años. Vinieron pastores, profetizaron, personas oraron y dijeron: sanará, se sanará, y no fue sanada. Pero no sé por qué algunas cosas suceden, pero sé
que la presencia de Dios está conmigo. Y lo primero es aceptar. Lo segundo que podemos hacer para recibir sanidad, para recibir consolación, es cambiar el modo de orar. Cambiar el modo de orar. Hay una historia que explica bien la idea, donde un hombre hacía continuas peticiones a su señor, era hinduista, y hacía continuas peticiones hasta que su señor se enojó de escucharlo y le dijo: te escucharé, dime 3 deseos y después no te escucharé más. Así, él expresó su primer deseo. Entonces el primer deseo dice: que mi mujer se muera, porque me quiero casar con otra. Y el pastor ahí tomando nota. Entonces, este dios hinduista hizo que su mujer muriera. Y se fue al funeral y todos los amigos y los parientes empiezan a hablar bien de la esposa y decir todos los valores y las virtudes. Y él se arrepintió. Y mi mujer tenía todas estas cosas y no sabía. Y entonces se arrepiente y le pide a su Dios de que vuelva en vida. Y entonces le da vida y ya solamente le queda un último deseo que puede pedir, y tenía miedo. Y esta vez no me quiero equivocar. No me quiero equivocar. Y le pidió a los amigos: ¿tú qué pedirías? Y el amigo le dijo: pide riquezas. Y él dice: pero si pido riquezas y después no tengo salud. Y después donde otro amigo: ¿y tú qué pedirías? Pide salud. Y si pido salud y no tengo riquezas, ¿qué debo hacer? Entonces él tenía miedo, así que se cansó y después de mucho tiempo le dice a su Dios: Dios, tengo que expresar mi último deseo, ¿qué debo de pedir? Y Dios, riendo, le dijo: si puedo darte un consejo, pide de estar satisfecho en cualquier cosa que la vida te dé. Cambiar el modo de orar nos puede llevar a una consolación interior. Puedes pedir cualquier cosa, pide ser satisfecho en cualquier situación te encuentres. ¿Saben por qué? Porque solamente tenemos una vida que ha sido dada por Dios. Y en cualquier modo, vivamos o en África o aquí o en cualquier situación donde crecimos, de cualquier modo la vida es un don. Y quiero concluir con estas palabras. Lo primero que dijimos: para ser consolado debemos aceptar. Lo segundo es cambiar el modo de orar, y quiero concluir con estas palabras. Y lo tercero es tener una actitud de gratitud. Y miren estas palabras, escuchen atentamente estas palabras. Cada palabra que les diré tiene un peso. Y dice así: amar a Dios con todo el corazón significa decir incondicionalmente sí a la vida y a todo lo que la vida conlleva. Aceptar sin reservas todo lo que Dios ha predispuesto para nuestra vida. Tener el comportamiento de Jesús cuando dijo: sea hecha tu voluntad. Amar a Dios con todo el corazón es hacer propias las palabras famosas de Dag, que dice esto. Escuchen estas palabras: por todo lo que ha sido, gracias. Y por todo lo que será, sí. Sí. Con esta actitud de gratitud por todo lo que ha sido, gracias. Y por todo lo que será, yo digo sí. Porque la vida es un regalo que viene dado. Y estoy, Señor, gracias.
sea hecha tu voluntad. Tu río trae vida en mí y donde quiera cambiarán situaciones, yo recibiré un milagro, pero donde no recibiré el milagro, por todo lo que es, gracias. Por todo lo que será, sí. Sí. Ahora, nosotros no nos arrodillaremos. Dios nos liberará. Pero si, aunque no debiera hacerlo, nosotros decimos sí a su voluntad. Sí. Deja que este sí baje a tu corazón. Dile sí, Señor. Dile sí, 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 sí. Gracias. Gracias. Y sí, pongámonos en pie. No sé la vida que nos reserva, pero sé algo, que el Paracletos, el Consolador, está con nosotros siempre. Él logra sacar milagros de cosas que el mundo reporta insignificantes. Él logra sacar gloria de una cruz. Él logra traer fuerza en medio de las debilidades. Sopla, Espíritu Santo. Adorémoslo, iglesia.